Pues hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí en otra sesión de Tritemius Talleres Literarios en línea. Y tal vez te preguntes, ¿por qué la maestra hoy luce tan extraña? O bueno, ¿por qué la maestra hoy no se arregló? Eh, la verdad, esto es completamente voluntario. O podríamos decir involuntario, no es que quiera estar así, sino hay una voluntad precisa para estar así. Y es porque las cosas se aprenden cuando llegan de una manera muy vivencial. Y hoy quiero que ustedes aprendan lo que significa una figura literaria. Esta es una clase pensada especialmente para Braulio, que mandó por ahí un mensajito y le dedico esta clase a Braulio porque voy a explicar lo que son las figuras literarias. Es el último tema del primer módulo de escritura creativa de Tritemius Talleres en línea y a veces pues nos mandan 3, 4 figuras literarias y pensamos que ya acabó ahí. Bueno, las figuras literarias son de lo más importante que hay, de lo más importante, no es lo más, pero es muy importante comprender su función. Así es que lo primero que vean es, lo primero que quiero que vean es cómo las figuras literarias son el equivalente a lo que yo voy a hacer en estos momentos. Digamos que yo soy el texto, pero las figuras literarias son aquello que yo voluntariamente añado para embellecer el texto. Bien, a veces puede suceder que con una sola figura literaria las cosas cambian totalmente. Un texto plano puede de repente tener una figura literaria y ahí brillar el sentido. A veces el texto requiere no necesariamente de figuras literarias que estén dentro del texto, sino que todo el texto en sí sea una gran figura literaria. En otras ocasiones necesitamos añadir algunas figuras literarias que luego pueden resultar excesivas. Podemos probar otras que pueden verse bien, pero tal vez no ser tan adecuadas. Y así, hasta que finalmente encontramos aquella figura literaria que va con lo que nosotros queremos decir. Pulir el texto implicaría hacer un acomodo total hasta que aquello quede tal y como nosotros deseamos que quede. Bueno, pues esta era la intención de aparecer sin pintura y sin accesorios para que ustedes vieran en un principio el equivalente en la vida cotidiana de una figura literaria en el texto. Y esto también es una figura literaria. Hacer este tipo de engranajes de sentido es también una gran figura literaria. Pues bien, lo primero que necesitamos saber es ¿qué es una figura literaria? ¿Qué es? Bueno, pues la figura literaria es una forma no convencional de decir algo. Con no convencional quiere decir que voy a jugar con las palabras para que aquello que yo quería contar tenga algo más y luzca de manera diferente sobre mi texto. Porque hay muchas veces que estamos leyendo y nos gusta tanto aquella frase, nos gusta tanto la manera en que fue dicha, que regresamos, la volvemos a leer y hay un placer estético al volver a leer la frase. Básicamente esa es la intención primordial de la figura literaria. Pero bien, vamos a dar continuidad a esto de formas no convencionales de decir algo y vamos a ver qué más podemos encontrar, qué más son estas figuras literarias. Bueno, pues es cómo digo lo que digo. Así de fácil, ¿cómo voy a decir lo que digo? Muchas veces estas formas léxicas podrían parecer incorrectas. Es decir, muchas veces una figura literaria podría ser algo que aparentemente estuviera mal dicho, pero que colocado ahí en nuestro texto, en ese renglón y de esa manera, resaltan algo
que obviamente tiene que ser nuestra intención resaltar. No pudieran estar ahí como errores, no es lo justo, no es la intención que estén ahí como errores y que como el burro que tocó la flauta fue un error, quedó bien. No, las figuras literarias son una intención del autor. El uso de estas figuras literarias permite sentido, permite creatividad, permite belleza, permite que las palabras fluyan y que por eso nos detengamos a leer. Hay tres grandes figuras literarias. Las figuras de dicción, es decir, aquellos efectos que se generan al decir, aquellos efectos que se generan a partir de la repetición, de los cambios de palabras, de la literación, y esto afecta principalmente a la forma, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a dar un ejemplo, pero sí nos tiene que quedar muy claro que las figuras literarias de dicción están afectando únicamente la forma, ¿sí? Es decir, si yo repito muchas veces, toc, 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 bueno, entonces yo estoy escuchando tocar a alguien la puerta. Esa sería una figura literaria de dicción, toc, 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 ¿sí? Podría también ser una onomatopeya, porque es un sonido es una escritura que se genera a partir de un sonido. En ocasiones también estas figuras literarias afectan el significado, por supuesto, pero sí, para detenernos todavía en las figuras de dicción hay que entender que es algo principalmente que se dice, que la mayoría de las veces afecta la forma y algunas veces afecta el sentido. Esta variedad de figura literaria se consigue pues así, analizando muy bien las palabras, analizando los efectos de las palabras, analizando los sonidos de las palabras, porque la musicalidad de nuestra lengua es importante, es básica, es fundamental a la hora de la escritura, porque no estamos escribiendo para el silencio, ¿sí? Estamos escribiendo para la lectura en voz alta, o al menos para la repetición de las palabras en la imaginación del lector. De hecho, es uno de los problemas hoy en día, que se escribe un poquito para la lectura en silencio y ya la palabra no toma vida, no cobra vida. ¿Por qué? Porque se está escribiendo para ese lector en silencio que ya está muy acostumbrado a leer en silencio. Pero la literatura nació primeramente por medio de la oralidad. Entonces, toda figura literaria que atienda a la oralidad está atendiendo al primer impulso de la literatura, que fue el de ser escuchada. Y bien, ya sea con repetición de palabras o sonidos, estamos nosotros generando esa figura literaria. También pudiera darse por combinación, o sea, no solamente por repetición, sino porque estemos combinando sonidos o sentidos. Y hay que notar que precisamente ahora que hablo de figuras literarias por dicción, aparecen unos ladridos. Vamos a tomarlos también como material didáctico. Así como tomamos como material didáctico colocarnos los aretes, el peinarnos, vamos a tomar como material didáctico los ladridos de los perros, que tal vez cayeron del cielo, bueno, cayeron del jardín. Los ladridos de los perros generan un ambiente. De manera que cuando nuestras figuras literarias tienen que ver con estas figuras de dicción, están generando también un ambiente. El sonido genera ambientes. Bueno, pasando un poquito más, las figuras de construcción, vamos ahora a ver otro tipo de figura literaria, las figuras de construcción. Hay distintos modos de acomodar nuestras palabras. O sea, las figuras literarias no suenan solamente, sino que hay palabras que decimos primero y hay palabras que decimos después. Algo muy común es, no es lo mismo buena mujer que mujer buena. ¿Sí? El lugar en donde acomodamos las palabras se presta a que aquello forme una figura literaria, el acomodo de las palabras. Entonces, hay distintas maneras de acomodar las palabras y por lo tanto hay distintos sentidos que se generan a partir de acomodar las palabras. Aquí, bueno, quiero que les quede claro entonces que esta figura literaria, el acomodo de las palabras, va un poco más por el sentido, aunque también puede ir por la forma. Cuando hablamos de acomodar las palabras, estamos hablando de quebrar, la mayoría de las veces, quebrar las leyes regulares de la oración.
Es decir, hay unas leyes por las cuales nosotros generalmente hablamos primero del sujeto y al final se enuncia el predicado, ¿sí? La niña estaba sentada en la silla, o la niña come fruta, o el niño juega en el jardín. Pero si nosotros alteramos la frase, en el jardín el niño juega, o juega en el jardín el niño, esta sería una figura literaria de construcción, porque estamos modificando la construcción natural de la oración, del orden de la oración, estamos alterando. Entonces aquí aparecen otras figuras literarias, las figuras literarias que se generan a partir de ese desordenamiento y reordenamiento. Esto solo debe hacerse, por supuesto, siempre que estamos trabajando con figuras literarias, es importantísimo que solo lo hagamos para mejorar, para decir algo mejor. Si lo podemos decir bien de manera sencilla, hay que decirlo bien de manera sencilla. Es como si yo hubiera continuado con el maquillaje, me hubiera puesto unas chapotas de payaso, me hubiera pintado aquí todo negro, me hubiera puesto unas pestañas postizas enormes. Entonces el abuso en las figuras literarias genera textos barrocos, saturados, que cansen al lector. De manera que la figura literaria tiene que ser exacta, prudente, adecuada y bueno, esa es parte de la gracia del escritor. Si usamos nosotros las figuras literarias así, sin ton ni son, sin pensarlas, sin ver el por qué deberían estar ahí, nuestro texto va a perder la gran oportunidad de ser un texto construido magistralmente con todas las herramientas que poseemos, porque nosotros los escritores poseemos muchísimas herramientas. Entonces, estas son unas de las herramientas. Y si yo las herramientas las utilizo, si yo el martillo lo utilizo para clavar en la pared, más allá de lo necesario, rompo la pared. De igual manera, si yo abuso con las figuras literarias, destruyo el poder de mi texto. Y eso pasa muchísimo al principio. A mí me ha sucedido que llegan los alumnos y llegan maravillados con todo lo que podemos hacer con el lenguaje, porque es una maravilla todo lo que podemos hacer con el lenguaje, y empiezan a jugar con las palabras, empiezan a aprender nuevas palabras y de repente quieren en un solo texto, en un texto de una cuartilla, poner ahí todo. Eso es muy peligroso. Lo que vamos aprendiendo va a tener su momento justo para ser aplicado. No así nada más, porque ya aprendí esto y ahora me dejaron una consigna y aquí lo pongo. Podríamos confundir al lector. Si nosotros abusamos, podríamos confundir al lector y eso es lo peor que le puede suceder a alguien, la confusión. Vamos por el tercer tipo de figura literaria de los que vamos a analizar hoy. Las figuras de pensamiento. Estas son mucho más complejas, porque si bien vimos las figuras de dicción pertenecen al ámbito de lo dicho, de los ecos del lenguaje, las figuras de construcción pertenecen al ámbito de dónde colocar las cosas, las figuras de pensamiento, en cambio, pertenecen al gran ámbito conceptual de la imaginación, y estas figuras literarias van a lo profundo. ¿Qué es ir a lo profundo? Bueno, o sea, penetran hasta el inconsciente, hasta el sentido último de las cosas. ¿Cómo lo que digo afecta? ¿Cómo lo que digo está siendo afectado por la forma en cómo lo digo? Más o menos así va la cosa y por ahí, chéquense que ya hay una figura literaria. ¿Cómo lo que digo está siendo afectado por la forma en que lo digo? Para dar seguimiento a todo esto, también por ahí hay un video que ustedes, les voy a poner la liga abajo. Hay un video donde está todo esto que yo les estoy explicando y ustedes pueden pautarlo, ¿verdad? Bien, en estas figuras de pensamiento nosotros podemos decir, contradecir, utilizar metáforas, humanizar objetos, animalizar objetos, cosificar hombres. Bueno, todo esto va a lo profundo, va al pensamiento. ¿Cómo sería, por ejemplo, esto de humanizar objetos? Bueno, las figuras de pensamiento implican que yo puedo comenzar a hacer hablar a la mesa que está en este momento sosteniendo la computadora.
y la mesa podría contar otras cosas que yo no cuento. Esa es ya una construcción muy interesante que pertenece, donde yo voy a tener que utilizar figuras literarias de pensamiento. O vamos a pensar en por ejemplo, en la prosopopeya, en donde yo voy a darle vida a, ¿qué es esto, no? Lo que acabo de decir, darle vida a los objetos. Ah, también yo puedo cosificar a los humanos, ¿sí? Puedo humanizar a las flores, puedo cosificar las energías del universo, puedo volverlas personajes. Todas estas cosas son herramientas maravillosas para la construcción de textos. Y también puedo generar mucha poesía. Con estas figuras literarias yo puedo generar mucha poesía, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, qué tranquilidad violeta. ¡Wow! Pues esto de qué tranquilidad violeta es algo que tendría que analizar mi inconsciente, porque mi sistema racional me va a decir, no hay tranquilidades violetas. Pero mi inconsciente va a recibir el tono violeta y va a recibir esa frase de qué tranquilidad violeta. Bien, son grandes retos para el escritor. Las figuras literarias son retos muy grandes para los escritores porque ponen a trabajar su agilidad con la palabra. Para mí, la manera más clara de comprender, por ejemplo, la metáfora, que es la gran figura literaria por excelencia, la manera que yo tengo para explicárselas a mis alumnos es hablarles de dos reinos. Digamos, aquí hay un reino, este es un reino, el reino humano, y este es otro reino, el reino animal. De manera que la metáfora me va a hacer convivir dos reinos. Voy a hacer que convivan dos reinos y gracias a la convivencia de esos dos reinos, yo voy a comprender más hondamente uno de los reinos. En realidad, la intención de toda figura literaria, además de la decoración del texto, es la de decir algo que no siempre puede ser dicho a simple vista, que no puede ser notado a simple vista y que necesita estos juegos de lenguaje. Porque si bien la palabra está diseñada para la comunicación, hemos visto que muchas veces no sirve para la comunicación, sobre todo cuando se trata de hablar de ese ser que somos más allá de lo real, más allá de lo material, más allá de lo tangible. Para eso están las figuras literarias. Entonces, volviendo a este ejemplo de los dos reinos, en el caso de la metáfora, por ejemplo, volviendo al reino animal y al reino, o al reino vegetal, vamos a hablar del reino vegetal y el reino humano, por ejemplo, esa hermosa mujer huele a margaritas, ¿no? Entonces, o esa mujer huele a margaritas. De esa manera estamos llevando del reino humano al reino de las flores, ¿sí? Y estamos permitiendo ver a la mujer con otro tipo de belleza, con la belleza de las flores. Ese es el éxito de la metáfora. Recuerdo que estaba leyendo un libro, un experimento en el tiempo, y me impactó que este libro comienza con una reflexión acerca de que si vivieran seres en otro planeta que no tuvieran la experiencia de ver, digamos, son seres de otro planeta y ellos no tienen ninguna experiencia con el sentido de la vista. Y vienen aquí a la Tierra y quieren platicar con nosotros y de todo lo demás tienen una experiencia igual que la nuestra, excepto del sentido de la vista. Y estos seres ciegos pueden perfectamente comprender lo que es el sentido de la vista a través del lenguaje científico. Entonces, por medio del lenguaje científico, pues se les puede explicar que el ojo es el equivalente a una cámara que se abre, en la cual entran unas ondas de luz y a través de esas ondas de luz se mandan mensajes y emisiones al cerebro y etcétera. Entonces, el ciego podría comprender mediante ese lenguaje, el científico, lo que es ver. No obstante, no podría tener la sensación del rojo. Pues las figuras literarias, los tropos, lo que tienen es la función de hacer sentir el rojo al ciego. Es decir, como nos llevan de un reino a otro, no nos están hablando en un lenguaje que conocemos, nos están hablando en un lenguaje interior, un lenguaje inconsciente, un lenguaje más bien que nuestro inconsciente reconoce.
Nuestro inconsciente reconoce el lenguaje de la emoción. Y esa es la intención principal de las figuras literarias. Esa es la clave de las figuras literarias. Cuando hemos comprendido esto, lo hemos comprendido todo. Pues bien, están, por ejemplo, hay muchos nombres. No quisiera en esta sesión abrumarlos con los nombres de las figuras literarias. Solamente que quiero en esta sesión que comprendan un poco lo que son. Y para ello también lo que voy a hacer es pues platicarles que estas figuras literarias están en la vida cotidiana. No vamos a ir, están por supuesto que en la poesía más elevada, pero también están en las charlas. Cuando decimos me muero de hambre, estoy utilizando una figura literaria que es la exageración de lo que yo digo, porque no me muero, realmente en ese momento no me van a ir a enterrar. Estoy expresando que tengo muchísima hambre y en lugar de decir tengo mucha hambre, digo me muero de hambre. Entonces vamos a ver algunas frases de la vida cotidiana o de canciones que son figuras literarias. Y en el caso de algunas les voy a dar su nombre. Vamos a ver, por ejemplo, la prosopopeya, que es atribuir a las cosas acciones de seres animados, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de la prosopopeya. La luna dijo que sí y el sol se puso feliz. ¿Les gustó? Está muy facilita. La luna dijo que sí y el sol se puso feliz. Con esta figura literaria, fíjense que no estábamos nada más animando a la luna y al sol. Estamos hablando de algo más. No sé si presintieron que estamos además hablando de algo más. Estamos hablando de un sí femenino y de una alegría masculina. Otra, es solo el corazón que desayuna, come y cena con tu amor. Pues ahí estamos poniendo al corazón, un órgano que late, lo estamos poniendo a desayunar, a comer y a cenar con el amor. Bien, la metáfora, que no es solo comparar, sino es transitar de un reino a otro, como ya les había dicho, que con eso queda muy claro, transitar de un reino a otro, y es una de las figuras literarias más conocidas. La encontramos pues a la vuelta de la esquina, pero hay que tener mucho cuidado de no confundirla con la comparación, ¿sí? Porque la metáfora muchas veces se confunde con la comparación. La diferencia entre una y otra es que en la comparación viene la palabrita como, y en la metáfora no aparece la palabra como. Damos el salto de un reino a otro sin la palabra como. Es un salto más directo, es un atajo. Y vamos a ver una. Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro. Fíjense que no dije la voz como de un pájaro, dije tiene la voz de un pájaro. Entonces aquí tenemos muy claro que es una metáfora, porque la voz de pájaro ya nos habla también de algo muy hondo de esa voz. Y en cambio en la comparación es como necesito decir cómo, ¿sí? Se usa igual que, como o cual. Son esas palabras que son el puente. La palabra termina siendo el puente. Vamos a ver un ejemplo. Crece como hiedra la inseguridad. ¿Sí? Crece como hiedra la inseguridad. Ojo, no se trata nada más de decir el cómo, se trata de que estas dos cosas que nosotros estamos reuniendo a través de la figura literaria tenga un sentido superior, que no sea, es decir, no me coloqué este labial o estos aretes nada más porque sí, me coloqué estos aretes porque iban con este vestido, me coloqué este color de labial porque iba con este vestido, me puse a hacer este ejemplo porque iba con la clase. Entonces, no hagamos por hacer, hagamos con sentido, ¿no? Y bueno, pasando de metáfora y de símil a otra, fría como el viento, peligrosa como el mar, pero también puede ser como el mal. Ahí está el cómo, ¿no? La hipérbole, que ya la comentamos con eso de me muero de hambre, vamos aquí con otra hipérbole, pueden pasar 3000 años y yo no te olvidaré. O sea, obviamente no van a pasar 3000 años, porque yo, quién sabe si viva 3000 años, pero este exagerar el que van a pasar 3000 años, pues nos sirve para, en esta exageración, que sea recibida la expresión de manera más poderosa. Bien. Pues hasta aquí tenemos algunas de las figuras literarias llamadas
más comúnmente, pero luego vienen algunas que son jueguitos de lenguaje. Yo hasta aquí le voy a dejar porque no los quiero cansar. Preferiría hacer otro video para trabajar otras figuras literarias y que nos quedaran claras estas, las que vimos. Pueden, claro que sí, regresar la grabación, volver a verlas y preguntarme. En el internet además hay otros muchos videos acerca de figuras literarias y lo más importante es esto. Con esto quiero terminar. Las figuras literarias están dentro de nosotros, aparecen en el momento, porque la mayoría de las figuras literarias las escribe el inconsciente, ¿sí? El consciente las revisa, las analiza, las deja o las quita, pero la mayoría de las figuras literarias vienen de ese magma interior del que ya les hablé en otra sesión, y este magma interior es el que las escribe. De manera que muchas veces pueden estar ustedes escribiendo y después detectar sus figuras literarias. De hecho, es una manera muy interesante de ejercitarnos en las figuras literarias, que es escribir sin ninguna intención, sin la intención de mandar el texto a ningún concurso, que es la peor razón para escribir, según yo. Pero pueden ustedes escribir nada más para analizarse. Suéltense escribiendo, no importa si está bien, si está mal, y luego busquen qué figuras literarias hay. Seleccionen cuáles son las figuras literarias que pueden convertirse en imágenes certeras a la hora de que ustedes ya estén en construcción de su obra, porque la construcción de la obra requiere de que haya ya una conciencia de todo aquello que el magma interior estuvo trabajando. Pues he ahí mis recomendaciones. Espero que les haya gustado. Espero que perdonen que al inicio del programa los haya recibido en esas fachas. Pero bueno, era la intención para que aprendieran un poquito acerca de las figuras literarias. Y ya saben, pues se pueden suscribir a nuestro canal para que les estén llegando los videos.